Ya la estamos viendo. Adelante. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Muchas gracias por compartir este rato en estos momentos de aprendizaje. Entre todos, de pronto vamos a hacer una muy buena presentación de estas dudas. El tema de hoy va a ser protección y durabilidad de la impermeabilización de terrazas y cubiertas peatonales expuestas. Entonces, para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Rodolfo Jiménez, creador de los productos Ruber. Eh, es para mí un placer compartir con ustedes toda esta experiencia y de pronto un poco de conocimiento respecto al tema y espero poderles colaborar, ayudar en su formación de constructores. Entonces vamos a dar inicio a hablar de este tema de protección y durabilidad. Bueno, eh, un tema bastante importante es la protección de los sustratos. Es bastante importante cada vez que nosotros estemos haciendo un trabajo de impermeabilización, tanto antes como después de la impermeabilización, del tipo de producto que apliquemos en el sustrato, mirar qué tipo de protección es el adecuado o qué es lo que vamos a hacer para protegerlo. Recuerden que impermeabilizar cualquier sustrato requiere pues de una membrana, ya sea líquida, ya sea sólida, ya sea adhesiva, un tratamiento especial. Entonces, ¿cómo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a optimizar el rendimiento de la misma? La protección de sustratos para la impermeabilización implica la preparación de la superficie donde se aplica el impermeabilizante, garantizando una adherencia óptima y duradera. Esto incluye la limpieza, la reparación de posibles daños y la aplicación de un sellador o imprimación según sea necesario para asegurar una superficie adecuada para la impermeabilización. Compañeros constructores, recordemos que cada vez que nosotros tengamos un sustrato a impermeabilizar, yo sé que muchas veces no es solamente concreto, puede ser también madera, puede ser lámina, puede ser encima de manto asfáltico. Cualquiera de estos sustratos o materiales que se encuentren en cuestión, lo primero que tenemos que hacer es revisar, inspeccionar el estado de los mismos antes de empezar. Creo que ya en capacitaciones anteriores he insistido mucho y creo que una de las condiciones más importantes es que la impermeabilización, el éxito de una buena impermeabilización depende en un 95% de la preparación del sustrato. Independiente de la marca de materiales que utilicemos para el proceso de impermeabilización, concentrarnos en la buena limpieza, en las buenas prácticas del sustrato es indispensable. Muchas veces de pronto no sabemos si en una superficie, por ejemplo, hablemos de tejas metálicas. De pronto nosotros hemos tenido la experiencia de coger algunas bodegas cuyas tejas son metálicas y nos preguntan, bueno, necesitamos hacerle mantenimiento e impermeabilizar estas tejas porque se están corroyendo, están presentando desgaste. Entonces, en este tipo de materiales no es necesario utilizar el sellante, el imprimante. ¿Por qué? Porque el metal no es un material poroso. Entonces, no necesitamos utilizar el sellante. Solamente el impermeabilizante o en el caso, dependiendo del estado de ese techo o de esa, eh, bueno, de ese sustrato metálico, si presenta oxidaciones prolongadas o si presenta de pronto que ya hay perforaciones, entonces el tratamiento debe ser de reparación mecánico porque es metal. Y si es necesario antes de aplicar el impermeabilizante, un anticorrosivo.
Entonces, a mí me han preguntado, bueno, los productos acrílicos, que son los que manejamos la marca Ruber, pegan sobre un anticorrosivo. Sí, claro que sí pegan. De todas maneras, una manera de proteger estos techos metálicos, que es un tipo de sustrato diferente al concreto, es utilizar el anticorrosivo si presenta mucha oxidación. Que pues si no está oxidado y solamente quieren proteger o minimizar el ruido generado por la lluvia o el calor, porque si estamos en una zona caliente, estamos hablando de Cali, la costa, bueno, que hace mucho calor y calientan el metal, entonces, y quieren utilizar de pronto una capa de rubber que les quede un poquito por ahí de 2 milímetros, entonces utilizamos nuestro producto y podemos impermeabilizar y minimizar tanto el calor como el ruido. Entonces, en esta parte de metal, ¿por qué les estoy hablando de sustratos metálicos? Porque créanme que en nuestro país hay muchos techos que son de metal y de pronto algunos están sufriendo alguna situación de ruido, alguna situación de calor o se está desgastando porque ustedes saben que el agua es altamente oxidante y creo que en la última capacitación hablé mucho de esto, de los daños que genera el agua pues en las estructuras y sobre todo en el metal. Es una manera de protegerla es aislándolo de los oxidantes fuertes y algunos impermeabilizantes como el nuestro tienen esa propiedad. Entonces, por eso les quise hablar de este sustrato en especial. Incluso, por ejemplo, ya en sustratos que han sido tratados, que han tenido de pronto algún tratamiento ya con otros productos, pero que todavía el agua está permeando o quieren hacer un mantenimiento para que la azotea, el techo en cuestión se mantenga o es una zona donde se camina permanentemente. Entonces, es necesario hacer un mantenimiento preventivo, que de eso vamos a hablar ya enseguida a continuación. Existen unas etapas y procedimientos en la protección de sustratos, ¿no es cierto? Para asegurar la durabilidad de la impermeabilización, es crucial mantener adecuado el sustrato. Esto implica realizar una limpieza exhaustiva, reparar cualquier daño estructural, sellar grietas y en algunos casos aplicar un impermeabilizante temporal para proteger el sustrato antes de la aplicación definitiva. Lo que quiere decir esto, compañeros constructores, es que eh, en cualquier parte donde ustedes investiguen los procesos de impermeabilización, te van a hablar acerca de la limpieza. Todos, absolutamente todos los productos que existen en el mercado para la impermeabilización están relacionados con la adhesividad. Y la adhesividad es la fuerza iónica del material que ejerce sobre un sustrato u otro material. De eso se trata, de que ese material tenga punto de anclaje adecuado. Y si yo tengo una superficie demasiado lisa donde no hay punto de anclaje, pues el material se va a despegar. Se despega una cinta adhesiva, un conta, bueno, qué sé yo. Es necesario destroncar la superficie. O, caso contrario, sustratos calcinados. ¿Qué significa un sustrato calcinado? Yo creo que ya lo habíamos hablado. Sustratos que son demasiado arenosos, que yo les pego, les echo cualquier adhesivo, cualquier producto y se despega con facilidad. Y en el producto, en la membrana, queda totalmente adherida toda la tierra de ese sustrato. Entonces no me va a ejercer una buena durabilidad. ¿Por qué? Porque no hay punto de anclaje. Entonces ahí vamos a fallar en el proceso de impermeabilización. De pronto nos durará unos mesecitos adherido, pero en el tiempo se va a despegar con mucha facilidad. Y sobre todo en sustratos donde vamos a tener tránsito peatonal. Recordemos que para el tránsito peatonal existen varios productos. Entonces, no es lo mismo yo utilizar un producto para impermeabilizar una azotea y utilizarlo a la vez para impermeabilizar una zona peatonal. ¿Por qué? Porque el desgaste
va a ser muy acelerado. Entonces, a la hora de tomar la decisión de elegir productos, se debe tener en cuenta el tipo de sustrato que voy a impermeabilizar. Mirar de pronto todas las condiciones. Recuerden que yo en la última capacitación hablé de que tenemos que convertirnos en detectives de la impermeabilización. Cada vez que nosotros visitemos un sustrato, señores, compañeros, tenemos que tener muy, pero muy en cuenta eh, las características de este sustrato. ¿Y cuáles son las características que ustedes deben de mirar? Hombre, pues en primera instancia observar cómo está la terraza, hay basuras, hay grietas, de pronto hay ya daños estructurales que hay que reparar. Entonces, con los clientes tenemos que ser muy honestos y decirle, señor, vea, qué pena, pero este sustrato requiere de un mortero porque las condiciones están muy dañadas y necesitamos reforzarlo. Los desagües, no hay peralte en los desagües, entonces el agua se va a ir toda a arrinconar y va a generar empozamiento, lo cual puede generar humedades por capilaridad. Entonces, toda esta parte hay que observarla. Que los zócalos que se tengan en los muros realmente sí estén, ojalá media caña, para que el agua no se empoce. También debemos mirar que no hayan varillas salidas, de pronto es una azotea donde se va a continuar con otros pisos más adelante, pero dejaron las varillas salidas ahí oxidándose y la columna anclada pues de la terraza en cuestión. Ahí hay que hacer un trabajo muy especializado respecto a la impermeabilización porque son focos de pura humedad que se va a presentar por capilaridad a través de las columnas y va a salir por debajo de la azotea o del sustrato de la cubierta. Bueno, qué sé yo. Entonces, recuerden, observar en detalle. Esos son los parámetros principales en el momento en que vamos a hacer una impermeabilización, estar muy conscientes de que cualquier detalle puede ser crucial dentro del proceso de impermeabilización. A la hora de elegir el material también es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ustedes impermeabilicen una cubierta que queda en un segundo piso a una cubierta que queda en un piso 25-30. Recuerden que esto ya lo he dicho en capacitaciones anteriores. Los pisos muy altos requieren de materiales más elásticos. ¿Por qué? Porque los pisos más altos tienden a sufrir más micro temblores, más micromovimientos. Entonces, eso es bien importante. Tener muy presente también los adecuados emboquillados de los desagües. Recuerden que un desagüe es una tubería que transporta mucho flujo de agua en tiempos de invierno. Y eso, en esa tubería, genera unos micromovimientos. Y esos micromovimientos ayudan a que el tubo que ustedes pusieron ahí, el emboquillado, se despegue con facilidad y por ahí empiece a migrar el agua. Existen productos muy especializados, cementicios, productos muy elásticos que sirven para este tipo de emboquillado. Y que el emboquillado hay que hacerlo mucho antes que hay que hacerlo mucho antes de empezar la imprimación para garantizar, para después no dañarlo. Después cuando se imprima o se le eche el sellante, no hayan ese emboquillado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces vamos a continuar con esta capacitación. La primera etapa en una buena protección de sustratos es la inspección y evaluación del sustrato. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ustedes van a inspeccionar, a identificar cualquier daño como grietas, fisuras, desprendimientos o que el material esté de pronto pegado en falso, que las baldosas estén de pronto arrancadas, que hayan elementos extraños en su sustrato. Por ejemplo,
el trabajo de impermeabilizar azoteas en edificios donde hay tanques, donde hay eh, desagües de aires acondicionados, porque nos ha tocado. Entonces, muchas veces ustedes ven que los condensados de los aires acondicionados a veces los dejan regar en la azotea. Bueno, pues pongamos aquí que riegue, pues en la azotea y no pasa nada. Y no pasa nada, es que se están llenando de un poco de humedad remanente y sobre todo si no han hecho un tratamiento especializado de impermeabilización. Esos aires acondicionados, cuando presentan ese problema, lo que tienen que hacer es hacerle una tubería y sacarlos directamente al desagüe para que no me dañen todo el trabajo de impermeabilización que estaba haciendo. Recuerden, nuevamente insisto, el agua es un oxidante fuerte. El agua disuelve cualquier elemento, sobre todo el concreto. Y sobre todo, a veces no nos damos cuenta, pero existen lo que se llaman las lluvias ácidas, lluvias que vienen con pHs por debajo de 7. Son muy dañinas para cultivos, muy dañinas para las construcciones. Esto se da pues en ciudades donde hay mucha contaminación. Las lluvias que se generan son lluvias ácidas. Incluso para la salud de nosotros también es muy dañina. Entonces, cuando nosotros estemos inspeccionando un sustrato, tengamos todos esos detalles muy en cuenta. Por eso yo lo llamo, seamos unos detectives de la impermeabilización. Mirar hasta el más mínimo detalle, señores, porque de esto depende el éxito de una buena impermeabilización. Yo aquí pues, les comento algunos, sino que la experiencia de otros es diferente. A veces vemos azoteas con ciertas características que son complicadas de impermeabilizar, porque créame que hacer una buena impermeabilización es complicado. Y no es porque los materiales, no, es que ese material no es bueno, es que ese material tiene estos problemas, es que este material es así, es que no compré el material adecuado. A veces no se trata de eso, sino de lo que aquí de pronto estamos reflexionando. ¿Y qué es? Es el tratamiento o la inspección o evaluación de ese sustrato. Que de pronto yo por las carreras o el señor me dijo, no, fui de noche, no había luz suficiente para yo observar, no tomé fotos, no hice un videíto para poder de pronto hacer una buena cotización. Entonces, es muy importante una buena inspección. Los detalles, tubos salidos, canoas malas, aberturas, fisuras, juntas de dilatación, que ustedes como expertos, maestros, de este tipo de trabajos puedan de pronto usted tener las herramientas y conocimientos técnicos para poder saber qué hacer. Todos los problemas de impermeabilización se pueden solucionar siempre y cuando tengamos el conocimiento adecuado. Hay impermeabilizaciones muy difíciles, impermeabilizaciones de pronto de tanques, impermeabilizaciones incluso de piscinas, impermeabilizaciones de empresas que se dedican a tener de pronto mucho derrame de agua en su proceso industrial y que buscan productos que realmente sí le beneficien para suplir esa necesidad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que asesorar, tenemos que decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y si no sabemos, en ese momento es mejor preguntar a los fabricantes de materiales, ve, tu material sirve para esta necesidad, es que me encontré con esto, eso sí me puede servir. Es que, vea, yo voy a impermeabilizar una cúpula, por así, digámoslo así, ese techo pues es una cúpula y es vertical, su material sí se adhiere adecuadamente para ese proceso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que asesorarnos muy bien, porque no todos los materiales del mercado tienen funcionalidad para todas las necesidades de los clientes. Tenemos que buscar. Y recuerde que vuelvo y lo digo como lo he dicho en otras capacitaciones, nosotros vivimos en el trópico, donde tenemos microclimas en todo el país. Tenemos a veces mañanas muy frías, pero tenemos en la tarde temperaturas, incluso en la costa en este momento están superando los 40 grados.
Entonces, realmente los materiales que vamos a usar sí nos sirven para tal funcionalidad, teniendo en cuenta otra variable importante que es el clima. Ahí es donde tenemos que evaluar y de pronto sentarnos a mirar si sirve, si el material que voy a elegir, si me va a servir para la necesidad que está buscando el cliente. Y que realmente el sustrato, si está en condiciones aptas, que no requiera de pronto un refuerzo, como les decía yo ahorita, un mortero, algo que requiera. Bueno, ahorita que hablábamos de colocar de pronto un impermeabilizante temporal, de pronto a lo que se refieren en la protección de sustratos es, bueno, resulta que yo estoy imprimando y se va a alargar un aguacero y no terminé de imprimar, de poner el sellante. Ustedes pueden protegerlo con un plástico para que no se moje y no se les dañe la imprimación. Se puede hacer y ya el otro día seguir con el proceso. Es algo temporal, podría ser. Recuerde que el imprimante o sellante no es el acabado de la impermeabilización, es un proceso intermedio en el mantenimiento de estos sustratos. El imprimante, pues como ya lo había dicho en varias ocasiones, cumple una función muy importante. ¿Y cuál es la función del imprimante o sellante? Sellar porosidades, ocupar los espacios vacíos que tiene el concreto, el adobe, los adoquines, bueno, todos los materiales hechos de concreto o de tierra, como son los adobes. Entonces la idea es sellar, cubrir. ¿Para qué? Para que el agua no penetre ahí. Pero el sellante no tiene resistencia a cambios térmicos abruptos como los que nosotros tenemos. El sellante no va a proteger contra eso. Yo he visto que muchos constructores utilizan sellantes para humedades. Está bien, pero en zonas donde no estén sometidos directamente a la intemperie. ¿Por qué? Porque el clima los acaba. ¿No es cierto? Los deteriora, ellos no tienen esa fortaleza. Por eso el imprimante o sellante siempre debe ir acompañado de ¿qué? De un impermeabilizante que tenga resistencia a los cambios térmicos. Incluso un imprimante, un sellante, si lo utilizan solo en un concreto, en el tiempo se les va a craquelar, porque ellos tienden a cristalizarse. Las condiciones climáticas, como les decía, los microclimas en estos materiales, lo que hacen es eso, cristalizarse a lo último hasta que se revientan y ya no cumplen la función de impermeabilizar. Bueno, entonces por eso es muy importante utilizar pues el imprimante y el impermeabilizante. La segunda etapa es la limpieza. Muchachos, vea, tenemos que ocuparnos de una limpieza exhaustiva. Esto es como en los hospitales, cuando van a preparar un paciente para una cirugía, que le echan yodo, le echan de todo. ¿Para qué? Lo están limpiando, para que no vaya a tener una infección. Lo mismo ocurre en un proceso de impermeabilización. Ustedes necesitan, compañeros, hacer una limpieza exhaustiva. Polvo, suciedad, a veces de pronto materiales que habían colocado ahí y que están inhibiendo el paso del imprimante, por ejemplo, porque cuando ustedes van a hacer una impermeabilización y ustedes quieren hacerla muy profesional, que no lo estén llamando a los dos o tres, vea señor constructor, es que usted aquí me hizo este trabajo y aquí me está entrando el agua otra vez, eso no quedó bueno. Entonces es muy maluco las garantías. Y por eso estas capacitaciones se dan muy enfocadas en hacer el trabajo muy técnico de acuerdo a la experiencia vivida por los que ya lo han hecho o por la funcionalidad del material. Recuerden que lo que genera el polvo, las grasas, es de pronto inhibir la adherencia del impermeabilizante. Entonces, es muy importante que ustedes hagan retiros de todo ese tipo de suciedades. Yo recuerdo muchas veces que lo llamaban a, vea, es que el producto suyo no se adherió adecuadamente en esta cubierta. Entonces uno va a mirar y ve, y ese tierrero por debajo, y no, pero es que aquí no limpiaron. Hay que utilizar hidrolavadoras, hay que utilizar
soluciones de soda cáustica para hacer limpiezas, sobre todo de sustratos que han sido muy, pues que le han echado de todo y no han de pronto eliminado la humedad. Incluso en estos días me decía una señora, ay, es que yo a esa azotea le eché una capita de cemento con agua, pues, porque es que no aguanto las goteras. Y efectivamente eso tampoco le va a servir. ¿Por qué? Porque el cemento no es un impermeabilizante. El cemento es un material de adhesión pues, para la construcción, para hacer adhesión de las piedras y todo esto. Para eso sirve el cemento. ¿No es cierto? Mucha gente al cemento le echa acronal, le echa algunos productos químicos que para generar impermeabilización. Pero eso es peligroso. ¿Por qué? Porque le estás quitando resistencia al cemento o estás convirtiendo el concreto en un concreto quebradizo o cuando seque se te va a generar grietas. Entonces, los fabricantes de cementos no aconsejan echarles cantidades exhaustivas de otros productos químicos al cemento. Dañan la formulación. Incluso yo en esos días leía un artículo sobre por qué las construcciones que hacían los romanos duraban miles de años y todavía en pie, muchas de ellas. ¿Qué tipo de mezcla de concreto utilizaban ellos para que tuviera esa gran resistencia? Y resulta que investigando un poquito, pues les voy a contar esto como para que cultura general y sepamos un poquito más de nuestra labor, es que los antiguos romanos, ellos sacaban piedras volcánicas y utilizaban un tipo de calcita para hacer su cemento, un poco más rudimentario, pero incluso cuando hacían la mezcla con piedra volcánica y calcita, eh, el tiempo de secado era muy, muy alto al tiempo de secado de hoy en día. Entonces, a ellos les tocaba dejar fraguar mucho, dejar secar, incluso hasta 2 o 3 semanas. Hoy en día en la modernidad no se puede hacer eso. Usted no puede hacer una construcción y que el cemento se demore mucho para secarse, porque necesita esa eficiencia para poder hacer los edificios, para poder hacer todo tipo de construcciones. En la antigüedad, pues ellos se tomaban todo ese tiempo y una construcción de esas, pues se demoraba muchos años en terminarla. Entonces, la razón por la cual duraba más es porque la misma estructura se autocorregía con el agua. La misma humedad que le entraba y las fisuras que se formaban internamente con el agua se corregía inmediatamente. Tenía pues como esa propiedad. Entonces me parecía muy interesante el artículo y llevé para que vea. En la antigüedad de pronto sacrificaban un poquito terminar ligero las construcciones, pero mire, todavía tenemos por ahí algunas estructuras antiguas romanas que están en pie. Entonces, eran por las técnicas de construcción que se utilizaban anteriormente. Bueno, la tercera etapa es la reparación. Muchachos, vean, cuando nosotros nos encontremos, recordemos que existen lo que llaman las grietas y las fisuras. Recordemos que las grietas ya son daños estructurales en una superficie, mientras que las fisuras son muy, muy superficiales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para cada una de ellas, utilizar los productos adecuados para poder asegurar de que esas fisuras no nos van a generar un dolor de cabeza más adelante en el proceso de impermeabilización. No, que eso yo le echo solamente una masillita y ya con eso queda, sino que como inspectores y como detectives de la impermeabilización, ustedes van a detectar qué tipo de daño es, si es grieta o fisura y cómo se encuentra el estado para poder intervenirla, ya sea pues con el material adecuado o el ingeniero, constructor, calculista, le dice, hermano, vea, esto aquí hay que volverlo a demoler y volverlo a hacer, porque eso ya no, pues ya eso no tiene arreglo. Entonces, a veces hay que tomar ese tipo de decisiones, pero hacerlo muy honestamente para que no se genere más adelante un daño. Incluso, por ejemplo, hay construcciones en estos momentos que está lloviendo tanto en el país
que de pronto han cedido un poquito a las lluvias, al terreno ya fangoso, ya no aguanta más con el peso de las construcciones y muchas de ellas han entrado ya a fisurarse, a deteriorarse y ya son invivibles, ya tenemos que cambiarnos. ¿Por qué? Porque no son aptas para vivir ni para arreglarlas. Entonces a veces los ingenieros, los calculistas, los que de pronto tienen un poquito de conocimiento de esto, pueden avalar y decir con certeza, sí, definitivamente este tipo de grietas que usted tiene en esta estructura requieren de ese tipo de tratamiento especial para evitarnos, como les dije al principio, dolores de cabeza. Bueno, lo cuarto que tenemos que hacer es aplicar un sellador en las áreas donde se junta la pared y el suelo. Bueno, ¿qué es lo que yo quería mostrar en esta imagen que ustedes están viendo acá? Miren que hacia el fondo del señor pues hay una pared vertical y pues la otra que es blanca es una pared horizontal. Los benditos zócalos, los puntos de filtración más frecuentes en un proceso de impermeabilización son por la parte pues de los zócalos. ¿Por qué? Porque en esta zona el agua en un ángulo de 90 grados tiende a permear más fácil, porque es donde se acumula. ¿Qué recomienda uno? Hombre, ojalá que los constructores le hagan la media caña para que el agua no se acumule ahí, de tal manera que cuando llueva duro, el agua tienda pues como a salir por los desagües. Es muy importante que, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo una revisión, una inspección de una cubierta o un sustrato que vayan a impermeabilizar, lleven una bolita de esas de cristal con que uno jugaba, ponerla en la plancha y mirar hacia dónde corre, para saber hacia dónde corre el agua, para saber si la plancha sí tiene el peralte adecuado, la caída y todo esto, sobre todo en construcciones grandes. A veces de pronto, como les decía yo en otras capacitaciones, la placa fácil presenta muchos problemas porque esos rieles que le ponen a esos eh, adoquines, bloquelones, bueno, como les digan, eh, tienden a curvearse un poquito, sobre todo cuando le echan el mortero. Entonces, impermeabilizar placa fácil es complicadito, poquito, dependiendo pues de cómo la armen. Entonces, las filtraciones que se pueden presentar en este tipo de placas es difícil de impermeabilizar. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo esto. No sé si tendrán alguna pregunta, si voy muy rápido, ¿qué me dicen los constructores? ¿No hay preguntas por ahora? Bueno, entonces sigamos. La quinta etapa es la impermeabilización temporal, que es opcional, ¿no es cierto? Dice que en algunos casos puede ser necesario aplicar un impermeabilizante temporal para proteger el sustrato mientras se espera el tiempo de secado antes de la aplicación del impermeabilizante final. Es como yo les decía ahorita, hombre, es que yo apliqué ¿cómo es? Mi sellante, ya tengo todo sellado, pero el tiempo no me ha dejado poner el acabado final. Estamos hablando del impermeabilizante. Entonces, ¿qué podemos utilizar como un impermeabilizante? Pueden ser rollos de plástico para poder que nuestro trabajo no se vaya a sentir afectado por el cambio climático. Entonces, a eso se hace referencia. Muchachos, vean, es muy importante que cuando estemos haciendo un trabajo en alguna parte del país, yo sé que hay unas zonas más húmedas, otras zonas de mucho calor, entonces es importante que nuestro sustrato esté bien protegido para poder que acepte adecuadamente el producto que nosotros vamos a aplicar en ese momento. Aquí, como se muestra en la imagen, pues se trata de proteger con alguna lona, con algún plástico, el material, para no perder el trabajo. Porque pues, puede ser que la imprimación la hicimos, supongamos, un lunes por la tarde, terminamos las 2 capas de imprimación y resulta de que al otro día amaneció lloviznando y pues
toda la semana lloviznó y ustedes sin poder aplicar el trabajo final. Entonces, como sabemos de que este imprimante, este sellante, no tiene resistencia a cambios térmicos, entonces hay que protegerlo para no perder el trabajo ni el material, mientras tanto. Entonces, por eso es importante proteger nuestro sustrato con algo. Hombre, que tiene que ser así, pues ojalá no, porque son eventos, yo llamo eventos aleatorios que se pueden presentar en cualquier momento y que nosotros no podemos controlar. Se nos sale de las manos, como decimos aquí en mi tierra. Entonces, la idea es al máximo tratar de proteger todo lo que más podamos. Recuerden de que una buena impermeabilización, como les decía, tiene que ver mucho con la protección del sustrato. Bueno, y la sexta y última etapa es la preparación para la impermeabilización definitiva. Aquí dice, una vez que el sustrato está limpio, reparado, sellado y seco, mire pues, sellado y seco, se puede proceder a la aplicación del impermeabilizante final, según las instrucciones del fabricante. Y aquí quiero hacer muchas aclaraciones. ¿Por qué? Porque cada fabricante tenemos nuestra ficha técnica. ¿Por qué? Porque cada producto tiene una naturaleza química. Y la naturaleza química del producto que fabrica el señor X es diferente a las condiciones que fabrica el señor Y, aunque se estén utilizando la misma familia de resinas para su fabricación, pero las condiciones son muy, muy diferentes. Ah, no, es que yo siempre le doy 2 horas de secado a eso. Ah, pero es que este producto, la ficha técnica dice que no son 2 horas, son 4. ¿Por qué? Porque ya el fabricante debió haber hecho pruebas de laboratorio, debió haber hecho pruebas en el campo para poder determinar estas variables de procesabilidad. Muchas veces, por las carreras de hacer las cosas, por sacar adelante, eh, aumentar la eficiencia pues, de un proceso, a veces nos tiramos las garantías. ¿Y por qué? Porque no hacemos lo que dice la ficha técnica. Si la ficha técnica está diseñada para que el producto lo tengan que dejar secar, por ejemplo, 4 horas, pues hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque el fabricante dijo que ese producto está diseñado para 4 horas. Ah, no, pero es que yo siempre le doy 2. No, tiene que ser las 4 horas. Y miren que aquí, en esta última etapa, hablan de sellado y que el producto se encuentre seco. Cuando hablamos de sellado es que yo ya haya realizado la imprimación, ¿no es cierto? Y que el número de capas del producto final si sean las que recomienda el fabricante. Entonces, mire que todo esto es una cantidad de variables, de pequeños detalles que se deben de tener muy en cuenta a la hora de hacer una buena impermeabilización. Entonces, ojo acá. Instructivo del fabricante. Muchachos, vean, cada vez que ustedes obtengan o compren un producto, yo les sugiero que pidan la ficha técnica. No crean que las fichas técnicas solamente es un requisito que de pronto hay que hacer porque lo exige alguna norma mercantil, bueno, qué sé yo, sino que son las condiciones técnicas mínimas necesarias para la buena procesabilidad de un producto, cualquiera. Uno ve muchas veces que la gente compra un televisor nuevo y lo último que mira es el manual, ya cuando lo quemó, cuando ya el televisor no prende. Entonces uno se emociona y bueno, y saca el televisor de la caja y vamos a ver y todo eso. Y el manual ni lo miró, lo dejó, no le prendió el televisor y ya dañó. Ay, es que cómo así, es que había que hacer primero tal cosa. Ay, es que la conexión era ay, es que esa vaina funcionaba, había que conectar era en tal parte. Ah, entonces recuerden, antes de cualquier aplicación en estos productos, miren mucho la ficha técnica, que sea muy claro, que el instructivo pues que den ahí
si realmente corresponda a la realidad. Que de pronto no sea un producto donde una ficha técnica pues por ahí copiada o que no, o que no sea realista. Es, tienen que examinar muy bien, asesorarse directamente de la casa matriz donde van a comprar los productos para que les digan, vea, es que este producto funciona en estas condiciones. Ay, ese cómo le parece que yo, vea, yo compré ese impermeabilizante, lo vi muy espeso y le eché agua, se lo tiró. Porque los impermeabilizantes por lo regular no deben de ser alterados con solventes ni con agua, pues en el caso de los acrílicos. ¿Por qué? Porque le estás quitando la capacidad de formar la membrana elastomérica, que es la encargada de convertirse en una membrana totalmente impermeable. Entonces no se puede, pero es que yo lo quería hacer rendir o tal cosa o esto. A no ser que el señor dueño de la casa matriz o el que le esté vendiendo el producto le diga, sí, adelgácelo un poquito con agua o échele este solvente, tal cosa. Porque puede ser que de pronto el impermeabilizante ya está muy a punto de la fecha límite de caducar. O sea, ya pasó la fecha límite de envasado. Y recuerden que un producto de estos pues tiene fechas de caducidad. En el caso, por ejemplo, de los productos Ruber, estamos dando hasta 18 meses guardados, siempre y cuando estén bien tapados. Recordemos que el oxígeno, el aire es enemigo número uno de estos productos, en empezar a secarse, sobre todo en la parte superficial. Por eso cuando ustedes estén utilizando un producto impermeabilizante o una pintura, no pueden dejarlo destapado, gastarse en la mitad del cuñete o del tambor o de, bueno, la presentación que compren, el galón, el balde, el cuarto, porque si lo dejan así hasta la mitad y lo usan por ahí 4 o 3 semanas después, se les va a formar una nata en la parte de encima. ¿Por qué? Porque ese colchón de aire va a empezar a secar el producto. Porque los productos acrílicos, en este caso, no son catalíticos. Su catalizador natural es la radiación solar del medio ambiente, el aire. Entonces, no los podemos dejar destapados o no dejarlos hasta la mitad. Que es que me sobró medio puñete, entonces se me va a dañar y ya se me va a perder y voy a perder esa platica, hombre, no. Entonces, páselo a 2 galoncitos y los llena para que le queden llenitos, los tapa bien y los guarda en un lugar fresco para que no se le dañen, porque muchos de esos productos pues son costosos y la idea es optimizar para poder hacer mis arreglos, mis impermeabilizaciones. La idea, muchachos, es que cada vez que ustedes compren un producto de estos, sepan con certeza qué es lo que tienen que hacer con él y que realmente la ficha técnica sí sea coincida con lo que el producto es. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, siguiendo estos pasos, se garantiza una superficie preparada adecuadamente para recibir la impermeabilización y que realmente pues tenga una protección duradera contra la humedad y las filtraciones. Recordemos que cuando tenemos un sustrato peatonal, que en este caso estamos hablando de sustratos peatonales, tenemos que hacer mucho énfasis en elegir el producto adecuado para tal funcionalidad. Es que a mí me dijeron que este producto servía para eso, es que el producto ha salido muy bueno, pero su aplicación sí es la adecuada. Entonces, muchachos, cada vez que tengamos que hacer una impermeabilización, sobre todo peatonal, zonas donde haya que impermeabilizar y que fuera eso, pues el tránsito peatonal sea mucho, tenemos que tomar una decisión muy adecuada. Es que este producto es muy bueno, pero es muy liso. ¿Qué pasa con los productos lisos? Que cuando llueve, la gente se puede resbalar, caer y generar un accidente. Entonces ahí, bueno, ¿y quién responde? Es que eso quedó como jabón.
Sí, vea, el impermeabilizante muy bueno, pero esa vaina van a caminar por ahí muy liso. Entonces, ya varias gente se ha caído transitando por esa zona. Entonces, ¿qué hacemos? Es tener en cuenta todos esos detalles al momento de hacer de pronto la impermeabilización. Ah, sí, es que vea, ¿cómo le parece, ingeniero, que eh, vea, necesitamos impermeabilizar esta azotea, pero por ahí pasa mucha gente, porque es el paso para ellos ir a las oficinas, supongamos, en una empresa, pero necesitamos que no quede, pues que tenga textura y que quede muy bien impermeabilizado. Entonces aquí es donde ustedes deben de tomar la decisión, bueno, ¿qué material vamos a utilizar? De tal manera que se acomode al presupuesto de lo que les está diciendo la empresa o quien los está contratando. Y que realmente el trabajo sí les quede, pues, que ustedes puedan dar garantía del mismo y no vayan a tener problemas de filtraciones, humedades y que de pronto la gente empiece a deslizarse por ahí, a caerse. Entonces, mire que vea, una buena impermeabilización es un conjunto de pequeños detalles que ustedes siempre deben tener en cuenta. ¿Yo por qué insisto tanto en esto? Porque es que, a ver, la mayoría de productos dicen, bueno, este producto es para 10 años, este producto es para 12 años, este producto es para 5 años, este producto es para 7 años. Por lo regular, los fabricantes, ¿qué garantía están dando ahí? Hombre, que el producto no se craquele, que el producto no se despegue con facilidad, que el producto sí aguante los cambios térmicos y no se degrade, que el producto, bueno, todos los productos van a tener un poco de coloración porque es muy difícil, pero van a tener la resistencia. Sobre todo, por ejemplo, los productos Ruber que están modificados eh, con polvillo de caucho de neumático. Es una alta resistencia a los cambios térmicos. Y al tipo de mezclas de resinas acrílicas que nosotros usamos, que no solamente son acrílicas estirenadas, sino que también utilizamos acrílicas puras y elastoméricas para darle las propiedades adecuadas a estos impermeabilizantes. Entonces aquí nosotros estamos trabajando de la mano con los fabricantes de resinas, con todos los proveedores que tenemos para poder lanzar al mercado un buen producto que tenga de pronto la durabilidad de la cual hablábamos, que es de 10 años, en las condiciones pues de nuestras zonas donde tenemos que impermeabilizar, que por lo regular son microclimas. No crean que los impermeabilizantes que utilizan de pronto por allá en países estacionarios son los mismos que utilizamos acá. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en los países estacionarios, pues ustedes saben que hay fríos intensos, hay calor intenso. Entonces, las condiciones térmicas de esa zona son diferentes a los del trópico. Entonces, tendrán que tener otras propiedades muy diferentes a estas. Incluso, por ejemplo, en los tiempos de invierno, que el frío extremo no se cristalice por los materiales, o en el calor intenso, que no se vuelvan muy elásticos, casi que a derretirse los materiales. Todo es un trabajo de ingeniería y de desarrollo de acuerdo al contexto donde nos encontremos. Bueno, en la parte de mantenimientos preventivos, para mantener una cubierta impermeabilizada en condiciones, es crucial realizar pues, mantenimientos preventivos regulares. Eh, Mire pues, eso tan importante. Resulta que cuando nosotros hagamos un trabajo de impermeabilización, entonces que ya quedó así y que para toda la vida, entonces no vamos a volver a hacer nada, no. La idea es que se hagan inspecciones periódicas. Muchachos, vea, eh, no nos podemos olvidar de los trabajos que realizamos. ¿Por qué? Porque son nuestros clientes. Y yo siempre he sido amigo de que, hombre, tanto proveedor como cliente deben de ser una familia que debe estar de la mano todo el tiempo, solucionando problemas mutuamente, con mucha corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos, vea, hicimos de trabajo y no volvimos a saber nada de él. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto hubo
hubo algún un peloncito porque cayó una piedrita en la cubierta y dañó la membrana, entonces empezó a meter el agua y el daño se hizo mayor, que eso se llenó allá de hojas, esa azotea, o eso allá caen ramas de árboles, y entonces se empezó pues el agua a acumular y a deteriorar la membrana. ¿Por qué? Porque no se hizo el mantenimiento adecuado. Y que es que el mantenimiento a veces es subirse a la azotea o ir allá y barrer la basura que hay, inspeccionar cómo está el trabajo que yo hice. Si ustedes son profesionales en esto, muchachos, hagan un plan de mantenimiento y dentro de sus cotizaciones, tenganla en cuenta, tengan un rubro especializado, un porcentaje para mantenimientos preventivos. De tal manera que pues, el cliente se sienta atendido. Ah, vea, sí, vinieron los que hicieron la empresa de impermeabilización a revisar cómo está la membrana, a mirar. Y pues eso va a ser un cliente muy satisfecho, que ustedes vayan a su unidad, vayan a su empresa y le digan efectivamente qué es lo que hay que hacer. Vea, qué pena. Lo que pasa es que aquí en este zocalito hay que echarle una pintadita porque lo veo ya un poquito deteriorado. O sea, no quiere decir que el mantenimiento va a ser volver a hacer el gasto de la impermeabilización, sino ir y hacer pequeños detallitos, imperfecciones que ustedes vean para poder que el producto no falle, realmente pues que sea duradero. Y esto les va a generar confianza con los clientes, les va a generar más empleo, más trabajo y van a ser ustedes más profesionales. Entonces yo doy esas recomendaciones. Realmente prolongar la vida útil del proceso. Entonces, eh, veo, veo que Ronald tiene una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta de Ronald? No sé si le pueden habilitar el micrófono a Ronald para la pregunta que él tiene. Que se puede impermeabilizar una viga, un canal. Bueno, están restando 5 minuticos de pronto para las preguntas. Aló, No sé si, sí, ingeniero, le escucho. muy buenas noches, ¿cómo están? Hace poco pues me acabo de unir a la, a la, a la clase. Me interesa mucho esta parte de impermeabilización. Resulta que pues estoy en un proyecto de apartamentos aquí en la ciudad de Villavicencio. Acabo de ingresar como residente de acabados. Pues acabo de compartir unas imágenes que precisamente pues mejor dicho, como anillo al dedo, ya que estamos en temporada de invierno, se están presentando muchísimas humedades en el edificio y acabo de compartir unas humedades que se están presentando en las vigas canales, que se están aflorando obviamente en pisos, y acabo de mostrar unas placas. Ya le han hecho mil cosas para impermeabilización, tanto en placas como en fachadas. Tengo unos apartamentos que están totalmente humedecidos. Pues me acabo de unir, no conozco el producto. Me gustaría que por favor me asesorara. Pues obviamente lo que acabas de decir, mantenimientos preventivos adecuados, sí, porque pues se presentan eh, en las vigas canales, hay unas como en las bateas que quedan porque hicieron mal las, las pendientes de las caídas hacia los sifones, pero entonces este producto, primero, este producto es solo como una pintura, como no lo conozco.
Los, ¿Qué a podemos? ver, compañero Ronald, vea, este producto es una línea acrílica que desarrollamos la empresa Ruber desde hace más de 10 años. Venimos pues trabajando en el mercado. Tenemos lo que son los sellantes, son sellantes acrílicos eh, para el concreto. O sea, hay que, en una superficie pues se va a aplicar, son líquidos. Sí, ¿No es señor. cierto? Se pueden adquirir a través de Home Center y el otro es un impermeabilizante de alto poder que contiene ripio de neumático, de llanta. Entonces, usted sabe que la llanta es un polímero termofijo que tiene alta resistencia, pues, los cambios térmicos. Entonces, si usted hace una buena impermeabilización utilizando estos dos productos, el sellante y el impermeabilizante, créame que va a superar de pronto las humedades, porque como decía yo al Primero principio, sello, primero sello y después impermeabilizo. sí, señor. Primero tienes que sellar, porque vos sabes que el concreto es poroso. Entonces, Sí. existen unas humedades que llaman humedades por capilaridad, que es una humedad por capilaridad que se va metiendo por el concreto, Miento. va viajando hasta que sale por alguna parte de la, pues, de la plancha, de la cubierta por la parte de abajo, y uno ve el mojado ahí. Daña pues el acabado incluso, o Los daña, rasos es lo que daña están todo. presentando. En este Ujú. momento se nos están dañando los cielos rasos. Exactamente. Hemos estado ya, bueno, yo Eso recién sí, ingreso a eso este sí, tenés que proyecto. hacer de pronto tratamiento de juntas de dilatación si tienes, ¿no es cierto? Con masillas, pues, poliuretánicas o cementicios, productos que hay en el mercado, de grietas y de todo esto para poder, pues, que funcione. Pero antes de echar los cementicios o estas masillas es necesario imprimar, o sea, echarle el imprimante para que en la parte de abajo de la grieta, pues selle el menor. Usted sabe que las grietas son formas cónicas. Entonces la parte Sí. más de abajito cónica tiene que entrar algún producto antes de yo sellarla para que me quede bien. Y otra cosa es hacer, si vos me decís de que de pronto no tiene caída los desagües, lo que hicieron, es muy importante hacerlo, porque el encharcamiento, o sea, es que el agua es un oxidante fuerte y tiene un efecto destructivo en los productos de la construcción altamente, ¿no es cierto? Pasa algo, tengo o ya le aplicaron una impermeabilización, no sé qué producto. Bueno, en la foto yo miro que es en las vigas canales, es un impermeabilizante color gris y en los sifones o en las salidas de la tubería, ahí mostré una imagen también que se aparecen unas fisuras o unas microfisuras o fisuras alrededor del tubo. Obviamente, pues el sol hace su efecto y la impermeabilizaron como con un pendare, como, pero igual por ahí se está filtrando. Este producto hay que removerlo. Por ejemplo, estaba hablando del gris o el pendare o algo, hay que removerlo o puedo aplicar el sellante y después el impermeabilizante o cómo se debe actuar en ese caso. Ronald, ve, hay que removerlo. ¿Por qué? Porque ya el producto no está haciendo la función de impermeabilización. Entonces, cuando nosotros echamos productos encima de otro, puede ser que el producto viejo ya no esté haciendo el proceso que debe de hacer. Y de pronto, si echaron el producto gris que tú me hablas, no lo echaron sin el sellante, entonces simplemente lo que fueron fue cubrir la superficie encima, pero la porosidad quedó, o sea, la remanente. Incluso los sellantes son muy líquidos. ¿Para qué? Para que puedan penetrar profundamente en el cemento, como cuando vos echas un pedazo de tostada en un chocolate, pues ella absorbe. Uno lo que Sí. busca es que dependiendo de la mezcla de concreto que hizo el ingeniero que construyó, pues absorba lo más que se pueda de sellante y que no vaya a ser un concreto calcinado que no le pega nada, o que al contrario, sea un concreto quemado de esos esmaltados que tampoco le pega nada porque es muy liso. Entonces, la idea es esa, o sea, el sellamiento es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a inhibir que el agua ocupe esos espacios que va a ocupar el sellante. Entonces, es muy importante. Los productos Rube los puedes adquirir en la página de Home Center. Ahí de pronto estamos. Si necesitas asesoría, pues aquí en Medellín te podemos dar la asesoría
pertinente para el problema que tú tienes. ¿Listo, Ronald? Listo, Rodolfo. Vamos a contestar esta pregunta. Le vamos a activar el micrófono a la persona para que pueda hacer la pregunta. Listo. Claro que sí. Acá tenemos una persona que tiene la manito levantada. Ya le activamos el micrófono. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Mi pregunta es, bueno, acabaste de decir que los podíamos conseguir en Home Center. Y la otra pregunta es, ¿de estos productos de Rubber también hay para impermeabilizar piscinas? No, si es contacto directo con el agua clorada, no. Se puede impermeabilizar la piscina antes de poner el azulejo. O sea, cuando vos tenés la estructura de la piscina todavía sin el azulejo, se puede hacer utilizando 3 capas de sellante y 3 capas de impermeabilizante y encima le pegas el azulejo que pega perfectamente. Eso sería lo que habría que hacer para que te quede impermeabilizada. Pero ya, por ejemplo, si la piscina tiene el azulejo y colocarlo con contacto directo, no se puede. Ok, muchas gracias. Listo, para servirte, Arbey. Vamos con la última pregunta del señor Juan, ¿vale? Le vamos a activar el micrófono en este momento. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Acevedo. Me parece muy importante hacer hincapié en lo que decía el Rodolfo. Es importante corregir todos los temas de infraestructura, o sea, las pendientes, evitar los emposamientos, porque eso implicaría mucho gasto de producto, tratar de esa nivelación con el producto de impermeabilización. Me parece que eso es clave dentro del proceso de impermeabilización. Y yo tenía la pregunta siguiente, no sé si con el producto de impermeabilización después, o sea, una vez aplicado y con el tiempo de secado correspondiente y todo eso, se le puede hacer un tipo de acabado con algún enchape. Y eso se puede, no se puede, ¿qué hay que tener en cuenta para eso? Si se pueden No, utilizar compañero, efectivamente sí se puede y ya lo hemos hecho. Incluso de pronto allá en la ciudad de Bogotá están haciendo algo parecido. Están utilizando el producto de nosotros, están haciendo la impermeabilización como dice la ficha técnica, o sea, 2 capas de sellante, 2 capas de impermeabilizante y encima le están haciendo un morterito de 5 centímetros porque ellos lo querían hacer así. Entonces se puede. Incluso si usted lo que quiere es poner baldosa, lo puede hacer perfectamente. No tiene ningún problema. Pues se adhiere, el cemento pega muy bien encima del producto de nosotros, entonces no vas a tener ningún problema. Incluso pues es una muy buena idea. Incluso en los baños, pues que son estructuras verticales, se utiliza el sellante cuando pues, el baño está revocado y se le dan 2 a 3 capas de sellante a secar bien y encima le ponen el azulejo para evitar de pronto filtraciones. Bueno, no sé si hay más preguntas o damos ya por terminada la capacitación. Listo, Rodolfo. Yo creo que ya son las 8:06. Podemos dar por finalizada la capacitación. Muchísimas gracias a todos por la participación. Los esperamos lunes, miércoles y jueves. Ustedes ingresan a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Feliz noche para todos. Una feliz noche para todos, que estén muy bien. Felicidades. Hasta luego.